Muy bien, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien el audio? Perfecto. Bueno, antes que nada les agradezco la invitación. Estoy contento de estar acá compartiendo con ustedes la reunión. Eh, y como decían hace un rato, yo vengo de la iglesia de Bursaco, está en la calle Joaquín B. González, una iglesia en donde desde hace 2 años venimos atravesando una prueba tras de otra. Hay un montón de hermanos y de familias que están pasando situaciones realmente duras, difíciles. Y yo quería pedirles especialmente si pueden estar orando por dos motivos. El primero es un joven que tenemos en nuestra iglesia, es un chico que se llama Lucas Chávez, de 18 años. Él está atravesando un tratamiento haciendo quimioterapia. Hace unos 5 años tuvo su primer episodio, eh, había salido adelante y bueno, hace un tiempo ha tenido una recaída. Así que bueno, quería pedir oración por él y también por una nena chiquitita que se llama Amalia. Tal vez la escucharon nombrar, tiene 4 años, cumplió el domingo pasado 4 años y ya desde hace 6 meses está en un tratamiento también bastante agresivo por un cáncer que está atravesando. Así que si pueden orar por ello, les agradezco enormemente. Y a raíz de esta situación que yo les cuento y de las pruebas que venimos atravesando, hace un tiempo estuve leyendo y estuve estudiando un poco acerca de las pruebas y de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos enseña acerca de las pruebas. Él habla mucho, nos enseña mucho acerca de este tema. Y para hoy yo quería compartir eh, algo de esto, no solamente hablar de las pruebas, qué nos dice Dios, sino también hablar acerca de la esperanza, que es algo que el hermano Edgardo nombraba al principio cuando presentaron un himno y creo que en una oración también escuchamos hablar de esto, acerca de la esperanza que como hijos de Dios, como creyentes, que hemos depositado nuestra fe en el Señor, podemos disfrutar aún en las situaciones de prueba. Entonces, la propuesta que tengo para esta noche es que podamos ver qué nos dice Dios, que vemos acerca de la prueba, es decir, vamos a definirla, vamos a hablar acerca de su naturaleza, es decir, las características de las pruebas que encontramos en la palabra. Vamos a hablar también un poco acerca del propósito, es decir, el para qué de las pruebas. Y finalmente vamos a ver el mensaje de esperanza que Dios nos deja también para que nosotros podamos reconfortarnos aún en estas situaciones. Eh, no me voy a extender más de media hora, voy a tratar de hacerlo ágil, dinámico, así como bueno, acá estoy, voy a poner el cronómetro, ¿sí? Para poder cumplir con el horario. Vamos a ir a Primera Pedro, es un pasaje muy conocido, en donde el apóstol Pedro nos habla precisamente acerca de las pruebas y vamos a comenzar viendo este pasaje. Primera Pedro capítulo 1, para aquellos que no recuerdan, les contamos que esta es una carta que escribió el apóstol Pedro a un grupo de cristianos que se encontraban por distintas regiones del Imperio Romano. Ellos eran judíos convertidos, que se habían convertido al Señor Jesús, al cristianismo, y estaban dispersos, vivían en distintos lugares. Ustedes saben que en esa época, cuando un judío abrazaba el cristianismo, es decir, que recibía al Señor Jesús como su Salvador, iba a tener que pagar un precio elevado, un precio caro, porque esto se lo iban a cobrar, socialmente hablando. Comenzaban a ser vistos como traidores a la patria, a la tradición, a la religión de los padres, eran marginados, dejados de lado. Por ejemplo, no podían participar de eventos sociales, eran excluidos de la sinagoga y pasaban a ser personas marginales dentro de su sociedad. Muchos perdían sus casas, su trabajo, sus familias. Y bueno, imagínense en esa época lo duro que era esto para ellos. Entonces Pedro les va a escribir esta carta a cristianos que estaban sufriendo por este motivo, por ser seguidores de Cristo, y que no solamente la estaban pasando mal, sino que la iban a pasar peor aún, porque nosotros sabemos que al poco tiempo no solamente empezaron a ser perseguidos por los religiosos o las autoridades religiosas del pueblo de Israel,
sino que los primeros cristianos también sufrieron una persecución terrible, tremenda, por parte del Imperio Romano. Así que estos cristianos que van a recibir la carta de Pedro, no solamente ya estaban sufriendo, sino que iban a pasarla mucho peor todavía. Se les venía una sucesión de pruebas bastante terribles. Entonces Pedro en ese contexto es que escribe esta carta en donde les va a hablar acerca de las pruebas, le va a hablar acerca de la necesidad de las pruebas, pero también les va a hablar de la esperanza que tenemos como cristianos. Entonces, sin más, vamos a leer simplemente unos versículos y este es el pasaje base en el que nos vamos a detener. Dice Pedro en el capítulo 1, versículo 3, de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y presten atención acá. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a quedarnos por el momento acá en esta parte y como les decía entonces, esta es una carta destinada a creyentes que están sufriendo, que le están pasando mal, que están atravesando pruebas y el objetivo del escritor entonces es transmitir la esperanza que podemos encontrar en el Señor Jesús. Así que entonces el tema de hoy es las pruebas. Lo primero que vamos a decir, y no estoy diciendo nada nuevo, es que la prueba, creo que todos sabemos a qué nos referimos, se trata de una situación o una sucesión de situaciones que no son agradables, que no esperamos, que no deseamos, que no buscamos, pero que llegan, generalmente sin que la estemos esperando, por sorpresa, y vienen a trastornar, a cambiar, a conmover nuestros cimientos y a producir una situación que nos genera dolor, angustia, sufrimiento, nos cuestionamos, y nuestra normalidad, como la veníamos transitando, es sacudida, así se sacuden nuestros cimientos. Las pruebas no son algo que deseamos, no es algo que nos agrada, estamos anhelando transitar, pero sí son situaciones que llegan. Y en este punto está bueno también que podamos entender y sepamos diferenciar eh, que las pruebas no son siempre, eh, mejor dicho, que las pruebas muchas veces eh, son las que Dios envía o que Dios permite, ¿sí? A veces Dios envía directamente la prueba, a veces Dios permite que la atravesemos, como en el caso de Job, recuerdan su historia, donde Dios le permitió a Satanás que él interviniera bueno, trajera todas las pruebas que Job tuvo que vivir. Muchas veces los cristianos confundimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestros pecados con pruebas. Y a veces cuando llega el momento de dolor, cuando llega el momento de sufrimiento, cuando estamos atravesando esa situación que no deseamos y que no estábamos esperando, erróneamente creemos que Dios nos está probando o que Dios está permitiendo que atravesemos pruebas. Por eso está bueno que entendamos que muchas veces lo que nosotros vemos como prueba o a lo que nosotros llamamos prueba, a veces son consecuencias, son resultados de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Eh, Así que cuando estamos hablando de pruebas, estamos hablando de situaciones que Dios envió, que Dios permitió y que no son un producto o un resultado de nuestros pecados. Son situaciones que llegan sin que uno haya hecho algo para que llegue. ¿Se entiende esto? Así que bueno, está bueno poder hacer esta diferenciación porque muchas veces lo confundimos. Pero bueno, vamos hablar un poco acerca de las características o de la naturaleza de la prueba. Ya que sabemos que es una prueba, vamos a ver qué nos dice Pedro y vamos a ver que en estos pocos versículos que estuvimos leyendo encontramos mucha información. No vamos a profundizar en todo porque el tiempo no nos daría,
pero sí vamos a llevarnos algunos títulos para que podamos ir pensando y meditando a lo largo de la semana. Versículo, versículo 6. ¿Se acuerdan que leímos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice. Entonces, una de las primeras características que podemos destacar en las pruebas es que las pruebas llegan cuando son necesarias. ¿Sí? Ahí lo dice Pedro claramente. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser sometidos. Entonces, esta palabra que a veces leemos muy por arriba o sin profundizar, nos enseña una gran verdad, y es que la prueba cuando llega a la vida del creyente, cuando llega a la vida del Hijo de Dios, llega porque es necesario que así sea. La prueba llega, es enviada por Dios o es permitida por Dios porque por algún motivo necesitamos ser probados. No somos víctimas del azar, no somos víctimas de las circunstancias, no estamos a la buena de Dios, como se dice comúnmente, sino que las pruebas, cuando llegan, cuando irrumpen en nuestras vidas, están llegando y están irrumpiendo porque es necesario que así sea. A veces nos preguntamos, nos cuestionamos, tratamos de comprender, nos enojamos, nos ponemos mal, y qué bueno es poder entender que cuando estamos atravesando estas situaciones que nosotros no deseamos, que nosotros no queríamos, que nosotros no estamos disfrutando, estas situaciones que nos producen dolor y sufrimiento, qué bueno es que podamos comprender que llegan, que son enviadas por Dios o son permitidas por Él, porque es necesario para cada una de nuestra vida. Es decir, que es para nuestro bien. Algo que muchas veces decimos y lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, pero que cuando nos toca vivir en carne propia, muchas veces nos olvidamos. A veces eh, dejamos de ver que las pruebas llegan porque es necesario que así sea. Pero vamos a ir avanzando. Pedro dice algo más que también es sumamente importante. Él dice que, fíjense, duran un poco de tiempo, ¿sí? Versículo 6 también. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos. Es decir, que la prueba no solamente llega a nuestras vidas porque es necesario que así sea, porque necesitamos ser probados, sino que acá tenemos una promesa también. Y es que las pruebas tienen una duración, tienen un inicio y tienen un final. Claro, el tema es que muchas veces nosotros medimos ese tiempo en nuestros términos y podemos estar atravesando pruebas que duran años, que parece que no se terminan más. Hay hermanos que atraviesan pruebas durante un periodo de tiempo corto. ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? Y eso también es subjetivo y depende de cada uno. Pero la palabra nos enseña que la prueba dura un poco tiempo, ¿sí? Un periodo de tiempo acotado. Esto quiere decir que no es algo eterno, a lo mejor no dura toda la vida acá en la tierra, no lo sabemos, pero sí sabemos que nuestra vida es mucho más allá de lo que vemos con nuestros ojos, nuestra vida va mucho más allá de lo que experimentamos terrenalmente, y ahí la temporalidad cobra otra dimensión, porque cuando nosotros somos conscientes, comprendemos que tenemos una vida eterna, porque el Señor Jesús nos ha salvado, podemos ver en perspectiva la situación que atravesamos. Y esa prueba que a lo mejor ha durado años, una enfermedad, un conflicto familiar, problemas económicos, no sé, pongámosle el nombre que queramos o que podamos, pero teniendo en cuenta que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, podemos también dimensionar y darnos cuenta que realmente es por un poco de tiempo, que la prueba comparada con la eternidad que vamos a atravesar y que vamos a disfrutar junto a nuestro Señor, es acotada. La prueba no es eterna, aunque a veces en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, nos sentimos desbordados o tapados por la prueba. Qué bueno es que podamos entender, qué bueno es que podamos ser conscientes de que la prueba tiene un tiempo limitado. Hay un pasaje que escribe Pablo, el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, se lo voy a leer, dice el versículo 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ¿sí?
A esto me estoy refiriendo. Qué bueno es que podamos entender, comprender que las aflicciones, que las pruebas que atravesamos en nuestra vida terrenal, en el tiempo presente, no son eternas, duran un tiempo, llegan porque son necesarias, porque así conviene que sea, porque son para nuestro bien, pero sobre todas las cosas, esto es algo que tiene un inicio y que tiene un final. A lo mejor dura toda la vida acá en la Tierra, no lo sabemos, pero qué bueno es tener esta esperanza de la que hablamos al principio, sabiendo que algún día la prueba va a cesar, va a terminar y vamos a poder disfrutar eternamente con nuestro Salvador de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros y que sin duda, como sabemos, no merecemos. Pero hay otra característica más de la prueba. Yo le dije que las pruebas llegan cuando son necesarias, las pruebas duran un tiempo limitado. Obviamente las pruebas nos afligen, no son gratas, ¿sí? Acá lo leíamos recién cuando Pablo hablaba de aflicciones, o cuando Pedro dice que por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a ser afligidos. Parece una obviedad, ¿no? Pero es así. La prueba es algo que nos aflige, no es una situación que nos agrade, nos disgusta, nos pone mal, trastorna nuestra vida. No la estamos esperando, no la estamos anhelando con los brazos abiertos. Esa es la verdad. La prueba llega, irrumpe y trastorna nuestros cimientos, ¿sí? Nos afligen, no son gratas. Hay otra característica más que vemos acá en lo que dice Pablo. Él habla de diversas pruebas, ¿sí? A veces pensamos que, bueno, llegó una prueba y ya está, pero Pedro está hablando de diversas pruebas. Hace un ratito yo les hablaba de estos hermanos del primer siglo que ya estaban pasándola mal por el simple hecho de ser cristianos y que la iban a pasar peor, porque se vino después la persecución con todo lo que ya sin dudas conocemos, que hemos visto en películas, en libros o a través de la misma Biblia. Pero esto también es un punto importante. Vieron que muchas veces nos toca atravesar una prueba y parece que no terminamos de salir de esa prueba y se viene otro golpe. Y no te terminas de levantar de ese y se viene otro, y viene otro. Y uno a veces, cansado, levanta la mirada y le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No, no puedo más, no aguanto más, esto no se termina más. Parece que no tiene fin, es una tras de otra. Bueno, y es bueno que podamos entender y ser conscientes de que muchas veces las pruebas vienen en combo, ¿sí? Son varias. Ahí cerquita, en Santiago, fíjense, en el capítulo 1 se nos dice exactamente lo mismo. Santiago 1 versículo 2 fíjense lo que dice. Dice, hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que es otra vez el mismo concepto. Las pruebas muchas veces vienen de a varias, ¿sí? O en cadena. Eh, y eso no significa que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de vos, que Dios no te tiene presente. Eso significa que esto ya está contemplado, que esto está en la voluntad de Dios, porque es necesario que así sea, que dure un poco de tiempo, y si es necesario van a ser varias, ¿sí? Van a ser diversas las pruebas. Pero también es bueno que podamos entender, que podamos recordar, porque yo sé que esto lo sabemos, que las pruebas son controladas y son enviadas por Dios con un propósito. ¿Sí? Lo voy a repetir. Las pruebas son controladas, son enviadas por Dios, son permitidas por Dios con un propósito. Y esto es buenísimo para nosotros, y que lo sepamos es buenísimo, porque nos hace comprender, darnos cuenta de que no somos víctimas del contexto, no somos víctimas de la situación, de la circunstancia, no estamos sueltos por ahí, sometidos a cualquier circunstancia o situación, sino que todo es parte del plan de Dios. Todas las pruebas que nos tocan atravesar son controladas, surgen del mismo trono de Dios, son enviadas por Dios mismo o permitidas por Él y son controladas por Él. Son controladas por ese Dios del que tanto hablamos, del que tanto cantamos, ¿no? De un Dios que es poderoso, de un Dios que gobierna la creación, de un Dios que es soberano, de un Dios que tiene el control absoluto de todo el universo, del Dios creador, del Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como nos dice también en Hebreos. Y qué bueno es que podamos, en el tiempo de calma, afirmar estos conocimientos y poder recordar
y la prueba, aunque no es grata, aunque produce sufrimiento, dolor y a veces parece que no se termina más, y parece que atrás de esa viene otra y otra, todo eso es controlado por Dios, es permitido por Dios, es enviado por Dios y está dentro del plan de Dios. No estamos sueltos, no estamos huérfanos. Qué bueno saber que aún en los momentos más duros, más difíciles que nos puedan tocar atravesar, enfermedades, situaciones familiares, pongan el título que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Cualquier tipo de prueba es controlada y está sujeta en las manos de Dios. Si no somos víctimas del azar o de circunstancias. Y otra característica de la prueba, podemos hablar un montón, yo voy a decir una más para no irme con la hora, es que las pruebas suelen llegar sin aviso, ¿no? Por sorpresa, y según nosotros en el peor momento. Justo ahora viene a pasar, cuando estaba preparando esto, cuando venía todo bien en casa, cuando mi familia estaba todo bien. Bueno, es así, es una de las marcas registradas de las pruebas. No sabemos por qué, pero a nuestros ojos nunca llegan en un momento agradable, claramente. Pero las pruebas son así, irrumpen, llegan sin aviso, por sorpresa, y según nosotros en el peor momento. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente conocemos toda la historia de Job, ¿no? Este hombre que humanamente tenía todo lo que cualquier persona podría desear, riqueza, familia, posesiones, salud, y sobre todas las cosas un vínculo y una comunión con Dios. Tenía todo, no le faltaba nada. Sin embargo, de un momento a otro comenzaron las diversas pruebas y una tras de otra fue llegando. A él iban dando la noticia de los bienes que había perdido, de las propiedades que había perdido, y llega la noticia de la muerte de los hijos, que a veces lo leemos y lo decimos rápidamente, sin detenernos en pensar en lo terrible que es esto. No creo que ni lo dimensionamos porque tal vez nos produce tanto dolor que ni siquiera lo queremos pensar, pero lo que tuvo que sufrir Job es algo que es inenarrable, ¿sí? Sufrió la muerte de todos sus hijos juntos, tremendo. Eh, pero bueno, vemos también en la historia y en la resolución de toda su situación cómo Dios también permitió esto, porque había una necesidad, porque había un propósito, y fue por un tiempo limitado, fueron diversas, pero siempre Dios estuvo al control de todo. Ahora bien, podemos hablar un montón y seguir profundizando en características de las pruebas. Yo creo que con esto ya es suficiente, pues se nos va a ir la hora, si no. eh, y a mí me gustaría pasar a hablar rápidamente acerca del propósito. Vieron la típica frase pero que no deja de ser verdad, que uno no tiene que preguntarse el por qué, sino que cuando uno está atravesando una prueba, lo que debe buscar es entender el para qué, el propósito. Porque si nosotros comenzamos a preguntarle a Dios por qué, lo que estamos haciendo es cuestionar a Dios y pedirle explicaciones. Eh, Esto se los puedo contar, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero no puedo evitar recordar que en un momento de nuestras vidas, en mi familia, eh, de un día para el otro llegó un diagnóstico médico de mi hija más grande, hoy tiene 15 años, cuando ya tenía 6, de un día para el otro todo cambió, se enfermó, y a partir de ahí tuvimos que vivir 2 años bastante duros, con más de 20 internaciones, bueno, tremendo todo. Y yo que me había criado y que toda la vida estuve en la iglesia, y que me había convertido de chico, y que todas estas cosas yo las sabía, y se las decía a otros, cuando me tocó vivirla, o cuando, perdón la expresión, pero cuando me tocó estar del otro lado del mostrador, no me resultó tan fácil. Y yo no podía entender, no me entraba en la cabeza por qué Dios permitía esa situación a una niña, etcétera, etcétera, y cuestionando y preguntando por qué y buscando la explicación, lo único que obtuve fue enojo y frustración, porque yo estaba enfocando mal la situación. Y yo en vez de buscar el para qué, el propósito, estaba pidiéndole explicaciones a Dios que a mí no me correspondía hacer. Finalmente lo puedo entender y hoy por eso lo comparto. Qué bueno y cuán necesario es que cuando estamos viviendo y atravesando estas situaciones, podamos tratar de comprender el para qué, el propósito de Dios en estas situaciones que humanamente no entendemos, que tal vez Dios tampoco explique el motivo, pero sí hay un propósito, hay un para qué. Y el para qué lo encontramos también, lo leímos hace un rato.
lo decía Pedro, ¿no? No lo voy a leer porque ya lo hemos visto y no quiero que se me vaya el tiempo, pero sabemos claramente que el propósito fundamental de la prueba es el fortalecimiento de nuestra fe, ¿sí? Acá lo decía Pedro recién. Nuestra fe es sometida a pruebas, ¿sí? Es como cuando se pasa el oro por fuego, ¿sí? Por el fuego de la prueba, y el propósito final de las pruebas a las que Dios nos somete es que nuestra fe sea fortalecida, ¿sí? Fortalecer nuestra fe es el propósito de las pruebas que Dios nos permite atravesar. Pero no solamente se fortalece nuestra fe a través de la prueba, no solamente es el medio que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe, sino que también a través de las pruebas podemos probar nuestra fidelidad a Dios, ¿sí? Porque es fácil cuando las cosas andan bien, cuando las cosas caminan como a nosotros nos gusta, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay estabilidad, cuando hay todo lo que uno quiere y desea, es fácil. Es fácil congregarse, es fácil orar, es fácil cantar, ir a las reuniones, pero cuando viene el fuego de la prueba, cuando viene el momento del dolor, del sufrimiento, de esa situación que uno no deseaba, que uno no quería, pero que irrumpe con todo, ahí es donde la fe se pone a prueba y nuestra fidelidad a Dios también. La prueba también es un proceso por medio del cual nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Y no estoy hablando de nada de autoconocimiento ni nada de eso, yo sé que ustedes me entienden. Estoy hablando, en otras palabras, que la prueba permite que se destruya el sentimiento de autosuficiencia, ¿sí? La prueba permite que nuestro orgullo baje también, que nuestra autosuficiencia deje de ser tal, ¿sí? Porque comenzamos a entender que somos limitados. Mientras todo anda bien, a veces podemos olvidarnos de que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio, la salud, la familia, el trabajo, etcétera. A veces nos olvidamos. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios una y otra vez le pedía a su pueblo que recordaran, que hiciera memoria, que no se olvidara de dónde los habían sacado. No sea cosa que cuando te empiece a ir bien, dice Dios, digas esto lo conseguí con mi propia fuerza, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Estamos en un momento de bienestar, disfrutando lo que a nosotros nos gusta, está todo como nosotros queremos, y cuando llega la prueba, todo eso se sacude y hace que podamos ver entonces que no somos autosuficientes, todo lo que tenemos proviene de Dios, no hay nada que podamos hacer. Cuando surgió la situación de mi hija que yo les contaba antes, esta es una de las cosas que en mi caso quedó clarísimo. Yo no podía hacer nada, por más que quisiera, por más que ofreciera mi vida o hiciera el esfuerzo más grande, no había absolutamente nada que yo pudiera hacer para salir de esa situación. Y la prueba es un buen momento para que podamos reconocer la grandeza de Dios, nuestra pequeñez, la omnipotencia de Dios, nuestra impotencia, así que podamos ver lo pequeños que somos y lo grande que es Dios al lado nuestro. Y ligado a esto, ya voy terminando porque ya estamos en 25 minutos y no voy a pasar los 30. eh, la prueba nos permite conocer más a Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas eso, más que conocer nuestra limitación, la prueba también nos permite que conozcamos a Dios. ¿Se acuerdan del caso de Job? ¿Sí? Un hombre que era un varón recto, perfecto ante los ojos de Dios, que no había otro como él en la tierra, ¿recuerdan? Así Dios lo describía. Eh, Luego de todas las pruebas, de las diversas pruebas que él tuvo que atravesar, que tuvo que experimentar, que tuvo que padecer, termina el libro diciendo, ¿se acuerdan? De oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a través del proceso de la prueba, de esa situación que no nos gusta, que no disfrutamos, que no anhelamos, que no queremos para nuestra vida, pero que llega porque Dios la envía y llega porque es necesaria, a través de todo eso podemos llegar a conocer a Dios. Y seguramente Job tenía un conocimiento de oídas de Dios, ¿sí? Y él sabía que Dios era un Dios de amor, pero a través de la prueba él pudo experimentar el amor de Dios. Eh, Podemos saber a lo mejor que Dios es un Dios que es fiel. A través de la prueba podemos conocer la fidelidad de Dios. Sabemos que Dios es bueno,
pero a través de la prueba también podemos conocer y experimentar en primera persona la bondad de Dios, ¿sí? La prueba que Dios permite que atravesemos sirve también para que podamos conocerlo de forma íntima a nuestro Dios. Para terminar, me quedan 4 minutos. Eh, Sobre todas estas cosas tenemos la esperanza. No solamente tenemos el conocimiento de que la prueba es limitada, de que la prueba está controlada por Dios, de que la prueba llega con un propósito, sino que sobre todas las cosas tenemos una esperanza, como decía Pedro, una esperanza viva. ¿Y cuál es la gran diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza que podemos disfrutar los hijos de Dios? Es que la esperanza del mundo es una expresión de deseo. ¿Vieron? Una persona que vive sin Dios puede decir, bueno, a lo mejor si las cosas se dan, a mí me gustaría que suceda tal cosa. Es una expresión de deseo la esperanza. Pero en el creyente, la esperanza es certeza. En el creyente, en el Hijo de Dios, la esperanza es convicción, es saber, es conocer con certeza que más allá de las circunstancias que nos tocan vivir, más allá de las pruebas que podamos atravesar, más allá de todo esto hay un Dios que tiene el control, de un Dios soberano que nos ama, de un Dios que permite lo que necesitamos que atravesemos, de un Dios que controla, de un Dios que limita, de un Dios que nos fortalece, de un Dios que tiene el control de todo y de un Dios que más allá de lo que estemos atravesando, tiene reservado para nosotros algo mucho más maravilloso que no se puede directamente comparar con las pruebas que estamos atravesando. Tenemos la vida eterna, tenemos la posibilidad de estar eternamente con nuestro Salvador y podemos decir, como decía Pablo, las aflicciones del presente, del tiempo presente, no son comparables con todo aquello que habrá de venir. Y eso que habrá de venir es una certeza, eso es lo maravilloso de nuestra esperanza. Que no es el, bueno, espero que se dé, que suceda, porque tengo la esperanza, el anhelo, la expresión del deseo. No, qué hermoso es, hermano, que podamos entender, que podamos comprender que la esperanza de la que disfrutamos es certeza, es convicción, es seguridad de que Dios controla todas las cosas y que sabemos, como decía Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun las diversas pruebas, nos ayudan a bien. 28 minutos estamos, así que no me quiero exceder con el tiempo. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿sí? No traigo nada nuevo, pero sí quería refrescar estos conocimientos para que cuando llegue el momento, porque va a llegar, seguramente va a llegar, podamos aferrarnos de estas verdades para poder atravesarlo de otra manera. Muchas gracias.